Muy buenas. En este pequeño vídeo vamos a ver qué se entiende por proceso productivo. Es muy simple. El proceso productivo es aquel proceso, como indica su nombre, que se lleva a cabo para producir. Su propio nombre indica proceso productivo, proceso para producir un bien o un servicio. Es decir, cuando una empresa o un Estado produce un bien o un servicio, ¿cuál es el proceso que lleva a cabo? Bien, cuando hablamos de proceso productivo tenemos que tener en cuenta que se compone de tres elementos principales. En primer lugar, tenemos los factores productivos. Los factores productivos son todos aquellos recursos que utiliza la empresa o el Estado para producir ese bien o ese servicio. Principalmente solemos hablar de tres factores productivos. En primer lugar tenemos el factor tierra, que se suele representar con la letra T, que son todos aquellos recursos que se utilizan que lo genera la tierra, que no tiene que producirlo ni la empresa ni el Estado. Como puede ser, por ejemplo, el agua. En el caso de utilización de agua en el proceso productivo, se considera como un factor tierra. También otro ejemplo puede ser la energía. Otro factor productivo muy importante es el factor tierra, que se suele representar con la letra N. El factor trabajo, perdón. Son aquellos trabajadores, ¿vale? Simplemente los trabajadores que forman parte del proceso productivo. Y por último tenemos otro factor productivo muy importante, que es el factor capital, ¿vale? ¿Por qué he puesto físico? Para no confundirnos, ¿vale? Cuando hablamos de capital no hablamos de dinero. Cuando hablamos de capital dentro de un factor productivo, hablamos de la maquinaria, como puede ser también el transporte, todo aquel capital físico que se utiliza en el proceso productivo, es decir, la maquinaria, ¿vale? Para entendernos mejor, que se suele representar con la letra K. Por lo tanto, una vez que conocemos el factor productivo, que es uno de los elementos principales del proceso productivo, pasamos al siguiente elemento, que son las tecnologías. Los factores productivos pasan al siguiente elemento, que son las tecnologías. ¿Qué son las tecnologías? Este es un término que suele confundir bastante. La tecnología simplemente son las combinaciones que se pueden hacer con los distintos factores productivos. Es decir, ¿cómo combino yo estos factores productivos para producir el bien y servicio final? ¿Vale? Cuando hablamos de tecnología no hablamos de el ordenador, la maquinaria, no. Hablamos de combinación, ¿vale? Las combinaciones de los factores productivos. Por ejemplo, pues para producir tres gomas van a entrar en funcionamiento dos trabajadores y cuatro maquinarias. Pues esta combinación de factores productivos sería la tecnología. Y una vez que combinamos estos factores productivos, tiene lugar el último elemento del proceso productivo, que son los bienes y servicios. Es decir, ¿qué se ha producido? ¿Vale? Muy importante conocer la función del proceso productivo. Cuando hablamos de función del proceso productivo, es aquella función que representa tanto a los trabajadores como la tierra, como el capital utilizado, que da lugar a Q. Q normalmente en economía suele representar al producto final, ¿vale? Es decir, simplemente el bien y servicio que se ha obtenido con ese proceso productivo.